Good afternoon. My name is Susan Derwin, and I am the director of the UC Santa Barbara Interdisciplinary Humanities Center. Our center serves as the public face of humanities for the campus, and our programs aim to deepen our understanding of the challenges we face as local and global citizens and prepare us to address those challenges in informed comprender y prepararnos para abordar los desafíos de manera informada, impactante y compasiva. Estoy muy feliz de que pueda unirse a nosotros para la conferencia. La charla de hoy es parte de la serie de eventos públicos de IHC Living Democracy y copatrocinada por Sarah Miller McCune y Georgia McCune Endowment. Académicos, activistas, escritores y artistas que participan en Living Democracy examinaron las fuerzas que debilitan la cultura democrática y las condiciones bajo las cuales puede prosperar una democracia equitativa, vibrante y justa. Por favor, verifiquen que hay una función de preguntas y respuestas en la pantalla. Pueden enviar preguntas a nuestro orador en inglés o español. Y el orador va a contestarlas como pueda. Quiero aclararle a la audiencia que ese es un seminario web, lo que significa que no tenemos la capacidad de que la audiencia interactúe directamente con nuestro orador, por mucho que nos gustaría poder hacerlo. Así envíen nuestras preguntas y responderemos tantas como podamos. También quiero extender nuestro agradecimiento a las profesoras a Viola Millo y a Aline Ferreira, así como la intérprete de ASL, Katie Voice. Agradecemos también a la directora de IHC, Erin Nerstad, y al subdirector Adam Morrison y la artista Paula Schaffer, quienes trabajaron arduamente para que nuestros eventos funcionen sin problemas. Archon Fung es el profesor que va a hablar hoy. Aquí está. Es el Winthrop Laughlin McCormack de la Ciudadanía y Autogobierno de la escuela que se llama Harvard Kennedy. Ha estado en la facultad desde 1999, después de haber obtenido su licenciatura en Filosofía, Física y su PhD en Ciencias Políticas de MIT. Él co-dirige el Transparency Policy Project y dirige programas de gobernabilidad democrática. Explora políticas, prácticas y diseños institucionales que profundizan la calidad de gobernabilidad democrática con un enfoque en la participación pública, la deliberación y la transparencia. Es autor de nuevos libros, incluyendo Full Disclosure, The Pearls and Promise of Transparency and Empowered Participation, Reinventing Urban Democracy. Es un honor dar la bienvenida al profesor Fung a IHC para presentar su conferencia From the Embers of Crisis, Creating Equitable and Deliberative Democracy. Muchas gracias a todos de la Universidad de Santa Bárbara. Me gustaría estar en Santa Bárbara con vosotros para hablar en persona, pero las circunstancias no nos permiten. Pero me pongo feliz en que podamos estar aquí hablando en manera virtual. Me deja muy feliz que la gente se junte para hablar de democracia en este momento difícil en nuestra historia. Estamos llegando cerca de nuestras elecciones y es una elección muy importante desde que yo estoy en este mundo. A lo mejor es la más frágil, o por lo menos por muchas décadas. No voy a hablar específicamente sobre los desafíos. Hay muchos sitios en que podemos tener esas conversaciones, que es importante, pero quiero regresar y hablar sobre los tiempos en que pensamos en los desafíos que hemos tenido a largo plazo en la historia del tiempo. La democracia pasa por muchos desafíos hoy. Ojalá vamos a hablar de los temas en la próxima semana y cambiarlos, pero muchos van a quedarse. Pues hablar de los tipos de desafíos, los grandes
Es lo que vamos a hablar en el inicio de la primera parte. Después, en la segunda parte, vamos a hablar sobre prioridades para establecer un sistema más igualitario de democracia. El punto de inicio, si todavía no habéis verificado, es que los tiempos están cambiando de maneras muy distintas en comparación con el pasado. Y yo voy a discutir cómo yo creo que las cosas están cambiando y cómo significan y qué significan para nosotros, para la salud de nuestra democracia. Digo que en décadas antes de las elecciones de Donald Trump, a lo mejor 1975, 1980, hasta el fin de la segunda era de Obama, hubo cierta estabilidad que tiene aspectos positivos, pero también negativos. Y voy a hablar sobre tanto los positivos como los negativos. Y voy a empezar como caracterizando aquel periodo como más de un consenso de una élite, y voy a discutir estas palabras en pronto. Siguiendo, algo pasó en los Estados Unidos, pero también en Europa y en otras partes de Europa, del mundo, en 2016 y por ahí. Pues aquí con las elecciones de Trump en la Inglaterra, con el éxito del Brexit de Inglaterra y también en partes de Europa, Latinoamérica, India, con todo lo que algunas personas han llamado populismo. Y el periodo que sigue a 2016 es un periodo de amplia apertura en términos de política. Y voy a hablar de las diferencias entre amplia y estrecha. Y la pregunta es, ¿qué nos va a pasar después? ¿Qué tipo de política vamos a tener y podremos tener en términos de política para crear una política más profunda? Primeramente, Primero vamos a explicar lo que es la apertura. La apertura es un hoyo en el diafragma de la cámara, y cuando la apertura ancha es cuando el diafragma está completamente abierto, mientras estrecha es cuando se cierra. ¿Por qué entonces de los 80 al 2016 hablamos de una apertura estrecha? Seguramente a nivel nacional, los demócratas y los republicanos estaban de acuerdo sobre muchos temas. También había consenso sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. En este caso, las cuestiones fundamentales, sobre las cuestiones fundamentales estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo sobre cómo llegar allá. También era una época de reforma social, de mercados libres, y también había un consenso sobre la importancia de la inclusión de las minorías raciales y étnicas y de la meritocracia. Una manera de pensar, de definir este tipo de momento histórico es lo que dijo Margaret Thatcher, es decir, en los años 80, es decir, cuando ella dijo no hay alternativa. ¿Sí? En el sentido de que no hay una alternativa al mercado libre y al capitalismo. Después de haber sido primer ministro, en 2002, ella participó en una cena en el que uno de los participantes le preguntó en el Reino Unido, ¿cuál es el
logro más grande de su momento político. Y ella dijo, Tony Blair y el nuevo Partido Laborista, nosotros hemos forzado a nuestros contrincantes a cambiar su opinión. Si no recuerdan a quién Tony Blair era o es al que ha cambiado efectivamente la faz del Partido Laborista de la misma manera en que Clinton cambió a los demócratas. Ella, Margaret Thatcher, dijo que eso era el más grande logro de su momento como primer ministro, porque había cambiado la opinión de los demócratas, alejándolos de los laboristas, alejándolos de principios socialistas y unirse al coro de apoyo al capitalismo. Si esa es una apertura estrecha, entonces, ¿qué es un diafragma ancho? ¿Por qué hablamos de estos tiempos como apertura ancha? Porque muchas ideas tanto a la izquierda y a la derecha, están, digamos, sobre la mesa, están visibles como para discutir mucho más de lo que se hacía durante un periodo de diafragma estrecho. La gente que no es que no hubiera ideas extremas durante los periodos anteriores, pero estaban en los márgenes y no se consideraban como parte del debate nacional. Diafragma amplio es caracterizado entonces por la globalización en comparación con Brexit y MAGA, la insistencia sobre una política de América primero, por ejemplo, por un lado tenemos a Andrew Yang, uno de los candidatos que propuso la idea de un sueldo básico universal, que fue verdaderamente una sugerencia muy revolucionaria. Y también se habla de la ruptura, la fracturación, las leyes antitrust y de un impuesto sobre los ricos en comparación de dejar al capitalismo que tenga toda su capacidad de conducir los mercados. También otra manera de pensar en eso, muchas de estas ideas en la derecha, por ejemplo, el construir el muro, y también a la izquierda, digamos, un impuesto sobre los ricos o bien el sueldo básico universal. Durante si se hubiera sugerido algo así durante el periodo de Clinton, de Bill Clinton, la gente hubiera reído, no porque no se pudieran considerar esas ideas, sino que estaban tan alejadas de las posiciones generales que nadie las hubiera apoyado entre las figuras políticas principales. Y por eso ahora yo considero que el hecho de que estas ideas hace de este periodo un diafragma abierto. Me gustaría hablar de 4 posibilidades sobre a dónde vamos. Creo que nos ayuda a tener una idea de un escenario un poco más direccionado sobre el futuro. Una de las posibilidades es una baja del autoritarismo y
esa posibilidad, pues mis colegas Levitsky y Bra escribieron un libro importante sobre cómo termina la democracia, sobre el fin de la democracia y la baja de la democracia y escenarios diferentes. Y algunas personas han sugerido incluso que a lo mejor no podremos obtener un resultado positivo sobre los cambios políticos. Y eso es un futuro posible en los Estados Unidos. Otro futuro que puede ser posible es el purgatorio. Lo que quiero decir es el momento de amplia apertura entre 2016 y 2020 siguió este debate político en el que la gente de verdad no está de acuerdo sobre sus opiniones y hay mucho desacuerdo, incluso con respecto a la gente que no discute políticas. Entonces, la segunda posibilidad es que esta amplia apertura va a seguir y a lo mejor será la norma del futuro. Una tercera opción que llamo el imperio contraataca tiene que ver con esta élite, el consenso de la élite liberal. Es como un momento, una fiebre, y pronto esta fiebre va a llegar y la cosa va a regresar al normal. Y de la manera con que las cosas eran antes, en la época de Bush, Clinton, Obama, el periodo de esos presidentes, y la política va a estrecharse un poco más. A lo mejor los detalles serán un poco diferentes, pero la idea es esa. Es de esa política que muchos de nosotros crecemos y conocimos. Cuando yo hablé de estas ideas con un amigo que trabajó en diferentes administraciones en Washington, él dijo, pues no era tan mal. Yo pienso en realidad que es como si fuera el retorno de Jedi. Es un punto en que la gente tiene una idea diferente de este consenso de élite liberal, que la gente no se despertaba todos los días con ansiedad y miedo sobre las ideas políticas, pues la política de la pandemia. A lo mejor había un acuerdo más serio en que la gente buscaba por soluciones y había menos polarización. Así pienso que podría ser la idea del retorno de Jedi, no el imperio contraataca. La cuarta posibilidad es la democracia más profunda. Voy a hablar pronto sobre los problemas del tema del consenso de la élite liberal. Yo creo que es una cosa muy problemática desde el punto de vista democrático, que la democracia debería ser más profunda. Y la cuarta posibilidad es que nosotros podemos nos inserir en este periodo y reinventar y reestructurar de manera más profunda nuestra democracia. Son mis 4 escenarios. Y lo que quiero hacer ahora es involucrar a la audiencia, pedir vuestra participación y quiero que vosotros, por favor, elegís uno de los escenarios que probablemente creéis que será el que va a ocurrir en los próximos entre 3 y 10 años. ¿Creéis que el escenario será más autoritario, purgatorio, el imperio contraataca o el retorno de Jedi o la democracia libre? Hay una encuesta en la pantalla. Por favor, contestar la pantalla, la encuesta.
Y os voy a dar como un minuto para contar los votos. Entonces, 20 personas votaron ahora. Por favor, seguid votando. Los que todavía no votaron, elegí vuestra preferencia y vamos a discutir los resultados pronto. Y por favor, pensad y os acordáis de la opción que votasteis y podemos discutir en nuestra serie de preguntas y respuestas. Tenemos el 70% de personas que votaron. Os doy como 20 segundos y voy a cerrar la encuesta. Si tuviera una música del estilo Jeopardy, yo la pondría. La mayoría de la gente ya ha votado. Y aquí tenemos los resultados. Casi la mayoría, el 50% de la gente, piensa que probablemente nuestro futuro será el purgatorio. Y después, la mitad pensó que será el retorno de Jedi, el Imperio contraataca. Y la tercera opción es la democracia más profunda con el 21% y solamente el 1% fue súper pesimista y pensó en el declinio del autoritarismo. Es súper interesante. Cuando estaba pensando en estas ideas, yo no pensé que la idea del purgatorio sería posible porque aquí todos tenemos ese sentido de, pues, ¿cómo podemos pensar en ese sentido de un desacuerdo constante? Pero cuando presenté los resultados a diferente gente, la mayoría de las personas, la mayoría pensó que la respuesta era el purgatorio y pensó que a lo mejor va a seguir en este estado de desacuerdo sobre a dónde va el mundo, debería ir el mundo y cuáles son las realidades del mundo y cuál es el fenómeno como la pandemia global. Esos son los resultados de nuestra encuesta y podemos regresar a esos datos al final, pero quería tener una idea y hablar de una idea de cómo estamos ahora. ¿Por qué entonces por qué es una crisis la apertura del diafragma más ancha? Uno puede pensar, bueno, ¿por qué? Si la gente tiene puntos de vista diferentes, no implica que haya una crisis de la democracia. Pero sospecho que mucha gente en el público también piensa, y yo lo pienso igualmente, que hay un problema, una crisis fundamental. ¿Cuál es lo primero que hay que mencionar es una crisis de polarización, una crisis social. Y nuestro país se ha polarizado ya desde hace algunos años. En una encuesta del 2014, no se ha preguntado esto recientemente, pero yo creo que sí sería interesante. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo ven a los otros partidos, al otro partido? ¿Es una amenaza para el bienestar de la nación? Y el 27% de los demócratas piensan que los republicanos son una amenaza, mientras que hasta el 43% de los republicanos piensan lo mismo de los demócratas. Esta es una pregunta un poco menos seria, pero en esta encuesta se ha preguntado a la gente que tiene tendencias republicanas o demócratas y considerarían estar en una relación estable con alguien que
votó para Clinton o votó para Trump. El 47% de los demócratas dicen que no considerarían una relación seria con alguien que votó para Trump, mientras que son menos los republicanos que, perdón, los demócratas son más, son el 71% que no entrarían en una relación con los republicanos. Esta es una imagen que nos indica la polarización en el Congreso desde entre 1973 y 75, es decir, el periodo de Nixon. A la izquierda hay miembros del Congreso que son más liberales, a la derecha miembros que son más conservativos. Si ustedes ven, casi el 80% de los miembros del Congreso eran en realidad color púrpura. Es decir, que no estaban en los extremos, se sobrelapaban los demócratas y los republicanos. Y hoy en día, entre el 2017 y 2019, los miembros que se sobrelapan entre más conservadores y más liberales, pues no hay, es decir, son cero, no hay ningún tipo de sobrelape en la zona violeta. También tenemos que hablar es decir, la polarización en un momento de diafragma amplio lleva a una crisis institucional que presenta la delegitimización. Hay que pensar que la democracia es verdaderamente un milagro cada vez que funciona, porque las varias partes tienen ideas muy diferentes de cómo se tiene que llegar y dónde se tiene que llegar con el mundo en donde vivimos. Por un lado, algunos piensan que la democracia indica que algunos tienen esta idea de que si ganan, pues se la tienen que tomar para ellos mismos, mientras los otros que si ganan las elecciones hay que tomarse la responsabilidad para todos, también los que no votaron por el partido que ganó. Y es por eso que digamos, los márgenes del diafragma amplio llevan a un estrés muy amplio sobre de las instituciones. Por ejemplo, las cuestiones electorales, las preguntas son, bueno, ¿se irá? Trump se dejará la Casa Blanca si pierde, y son sobre este tema no había ningún tipo de libro, al contrario de lo que ocurre hoy en día, porque ni siquiera se consideraba una posibilidad el hecho de que el que pierde no deje la Casa Blanca. También la cuestión es que ha sido profundamente impopular es el colegio electoral. Y sobre todo ahora porque no es representativo. También la cuestión de la Corte Suprema, seguramente muchos de ustedes han seguido la nómina de los últimos jueces, y mucha de la nación es dividida. También uno de los jueces en el pasado, tanto miembros muy liberales como miembros muy conservadores como Scalia,
fueron elegidos con un 97% de apoyo. Es decir, que que esos jueces eran muy distintos, apoyados también para gente del partido contrario. Y ahora nuestra democracia sufre porque la gente tiene desacuerdos tan fuertes. La idea que me viene a la cabeza es que nuestra democracia es como una ola de presión, pues parece que está bien y la apertura más, la idea más estrecha nos da la idea que la presión no está, todavía está funcionando, pero ahora la tensión, la presión está muy, muy fuerte y tenemos una apertura más amplia. Las instituciones pueden romperse y eso a lo mejor es lo que vamos a empezar a ver o todavía estamos empezando a ver estas rupturas. ¿Dónde está, dónde nos encontramos en esta situación? ¿Es mejor regresar? Pues a lo mejor hubo un periodo de apertura más amplia y voy a hablar de esos temas hoy. Es que no era la idea del gobierno para las personas. Esos son los datos que tenemos aquí de este libro que se llama del capítulo del siglo XX, que mucha de la gente que está escuchando esa charla hoy leyó el libro, pues vemos la idea de la diferencia relacionada con los datos de la gente y podemos ver que hubo un periodo entre 1950 y 1980 en el que la parte superior controlaba la parte más inferior de la economía. Después de 1980, donde llama el consenso de apertura más amplia, la gente de los 10%, pues tienen más la mayor parte del dinero de los Estados Unidos, que tenemos que el 20% de la distribución, no, ahí podemos ver que no es un gobierno para la gente, porque no es que que la gente se está beneficiando, es que funciona para este grupo aquí superior, que creció, ese grupo creció mucho desde entonces. Entonces no era el gobierno para la gente. La segunda parte es que tampoco pienso que fuera el gobierno de la gente. ¿Qué quiere decir el gobierno hecho por la gente? Quiere decir que, por ejemplo, el gobierno está sensibilizado a las necesidades del público, de la gente. Quiere decir que cuando hay esta gráfica indica que cuando hay muchos ciudadanos que quieren que algo ocurra, es más probable que el gobierno responda. Cuando son menos, mucho menos probable. Pero un gobierno que no responde, no importa lo que quiere la gente y el gobierno hace lo que quiere. Un profesor de UCLA escribió un libro importante sobre affluence y influence, es decir, riqueza e influencia. Y lo que dijo es que la gente que tiene, la gente más rica evidentemente tiene más influencia que la gente más pobre. Lo que él encontró haciendo este tipo de encuestas para el americano medio, el gobierno no responde. Es decir, que esto no es un gobierno hecho por la gente.
Pero sí, el gobierno efectivamente tiene en consideración los puntos de vista de algunos ciudadanos, es decir, los que están en la parte superior del 10% superior de los que tienen ingresos más altos. En ese caso, el gobierno responde a ese tipo de requerimiento, y es entonces un gobierno que responde a las necesidades de la gente solamente cuando tienen influencia y dinero. Y esto es efectivamente esta podredumbre que ha causado el pasaje del diafragma más estrecho al diafragma más ancho, porque la gente no se sentía representada. Entonces, ¿cómo hacemos un gobierno por la gente y para la gente? Es decir, una democracia más profunda. Hay varias prioridades y sin embargo, quiero destacar tres de los que son más importantes. Uno es la participación plena, es decir, la representación plena de los ciudadanos. En 2016, nada más, solo votó un poco menos del 56% de la población que podía votar. Eso es muy, muy poco en comparación con otros países. Por ejemplo, otras democracias hacen mejor que nosotros en este campo. Digo que enseña datos muy, muy bajos con relación a la democracia. Hay muchas maneras de involucrarse y participar. Pues, por ejemplo, el voto automático, el registro de voto automático o el envío de voto por el correo. Y mucha gente ha tenido la idea de un día de elección como un festivo y también como un domingo, un fin de semana, para que pudieran votar y después seguir a la casa. Es una razón un poco no adecuada para tener las votaciones el martes. Otro aspecto importante es una movilización social más completa, como compañías, empresas, escuelas, organizaciones cívicas, pues involucrar a la gente y tener a los estudiantes involucrados para convertirse en actores participativos del sistema. La gente debería estar más involucrada y tener a la gente participando en el proceso político. En las últimas elecciones, las dos últimas, hemos visto compañías tomando parte en esta democracia, como por ejemplo, Patagonia ha cerrado en los días de las elecciones porque votar es más importante que comprar. Yo estoy de acuerdo, pero Patagonia está en una situación un poco más diferente y hay compañías que han puesto otros esfuerzos, como por ejemplo, por los contratos de la industria automovilística, como por ejemplo, los de Audi tendrán el día libre en las elecciones para involucrarse en las elecciones. Y dos colegas de Georgetown University y pues han liderado este grupo, lo que llaman el Universal Civic Duty Voting. Lo tienen en Australia, en Brasil y en otros países. La idea es que el voto debería ser obligatorio y obligado de verdad por ley, con una penalidad modesta si no votas. Y sería un servicio muy increíble y esta propuesta
se desarrollaría y sería puesta en debate. Es el momento de considerar ideas fuera de la caja, de lo que ya tenemos. Después, la segunda parte es la advocacia justa, pues justicia entre grupos, por ejemplo, como la política está hecha, no es directamente por los ciudadanos, pero por ciudadanos trabajando en grupos como BLM, como muchos otros grupos. El problema es que con el sistema de advocacia es que no todas las personas tienen la misma oportunidad de tener grupos para advocar. Pues hicieron un estudio y miraron grupos, investigaron grupos en Washington y dividieron y vieron, eso es lo que los Estados Unidos se desarrollan. El 8.5 son ejecutivos, el 13% profesionales, el 14% trabajadores del collar blanco, 35% no están trabajando y eso es lo que cómo América se ve. ¿Qué tipo de intereses esa gente representa? Pues eso es sorprendente. Más del 70% de la gente representa el interés de ejecutivos que solamente representa el 8.5%, que son los ejecutivos. Y si tú divides, ves que el 78% de la gente tienen como el 6% de los grupos. Por ello, votar no es igual, no es un sistema igualitario, pero este sistema es muy desigual y lo que tenemos en términos de democracia es como grupos para todos y cómo podemos aproximarnos de esa situación. ¿Y cómo podemos llegar a mejorar esta situación? Por ejemplo, haciendo grupos de servicio público y también el apoyo para organizaciones en las comunidades y permitir que haya una organización laboral, sindicatos. Ben Sachs y Sharon Block hicieron este proyecto de qué es, para indicar cuál es el poder de los trabajadores en el futuro y sugirieron varias recomendaciones. La proposición 22 de aquí de California va a cambiar la legislación que hace que Uber y Lyft no sean employees, no tengan un sueldo fijo con esas compañías. Pero evidentemente la gente que quiere mantener, que quiere cambiar esta situación y hacer que los choferes se vuelvan contratados directamente por la compañía, tienen muy poco dinero, mientras que las compañías mismas que no quieren hacerlo recaudaron mucho más dinero. También la política inclusiva es muy importante. Esta consideración es más controversa, sin embargo, de las otras. ¿Qué quiere decir inclusión en un momento de apertura amplia?
sabemos que hasta el 2016 teníamos un sistema bipartido, ¿no? De los demócratas y republicanos. Pero del 2020 en adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo pienso lo mismo, pienso que los que es curioso porque lo que yo pienso es que los republicanos que nunca quisieron a Trump tienen más en común con los demócratas del establishment político que con los republicanos. Entonces, pero tengo también la curiosidad de saber lo que piensan ustedes. Una posibilidad es que haya tres grupos amplios. Uno es el establishment político que hay ahora, que incluye a varios grupos. Otros que la derecha post-Trump, esas personas son los que están en los márgenes, bueno, estaban en los márgenes de los republicanos, los que quieren, que no están interesados en la globalización, que quieren América primero y que quieren limitar la inmigración. Y luego habrá un partido, un grupo mucho más amplio de socialdemócratas que quieren una sociedad más equitativa, quieren romper, fracturar a las grandes corporaciones y quieren más seguridad social hecha a través de la cooperación. Quizás la representancia de la derecha post-Trump podría ser Josh Hawley y los socialdemócratas pues, podrían ser Bernie Sanders, Liz Warren o Alexandra Ocasio-Cortez. Estoy jugando con la idea de que una política inclusiva es una que podría incluir a todos estos grupos. También lo que quisiera saber es si la gente en el público quisiera evitar que entrara en la política inclusiva algunos de estos grupos, pero esta es verdaderamente una realidad hoy en día. Porque mucha gente hoy en día tiene ideas antidemocráticas y entonces son incompatibles con los otros. Yo creo que ese es una democracia digamos, con múltiples puntos de vista. La importancia podría ser, algunas sugerencias podrían ser votar utilizar, es decir, el porcentaje de votos, que no haya un solo candidato, sino que más que uno representado, digamos, progresivamente, la fusión de partidos y tener más de 2 partidos o bien distritos representados por diferentes candidatos, candidatos de diferentes partidos. También las primarias donde se conciban de tener 2 ganadores, como las primarias de California, y también más democracia adentro de los partidos. Me ha interesado y fascinado un libro escrito hace un par de años, que es muy informativo y describe las patologías del sistema bipartidario y también sugiere algunas soluciones. Ahora, para dejarlos con las 3 prioridades que yo tengo para llegar a una democracia más profunda y más equitativa, ustedes pueden tener otras, pero estas son las que yo sugeriría.
la importancia principal es que todos nosotros tengamos un interés y una participación activa al proceso democrático. Y también que nosotros podamos reinventar nuestro proyecto democrático para que haya más representación. Mil gracias. Gracias a usted, Sean. También pasamos entonces a las preguntas. La primera es de un miembro del público de Utah. Me fascinó la ausencia de la parte, sobre la parte entre los republicanos y los demócratas. Aquí tenemos a Mitt Romney, que ha tenido que hacer mucho malabarismo para mantenerse en esa parte violeta. Hay muchos puntos importantes. La importancia, por ejemplo, que la política a nivel local puede ser muy diferente de la política a nivel nacional. Y que la política a nivel nacional es estar de un lado o de otro, mientras que la política local es mucho más de colaboración. El problema es que ya se han difuminado los márgenes. Es muy difícil en un momento de apertura amplia con dos partidos, es muy difícil funcionar en esa zona violeta porque hay demasiada polarización. Porque hay simplemente dos polos distintos, o bien eres pro-life o estás en contra del aborto, etc. Y no hay ningún momento de contratación en el medio. Y esta polarización lo hace imposible de colaborar en esa zona violeta. Si hubiera un sistema no solo con más de dos partidos, habría una zona violeta mucho más amplia. Por ejemplo, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda favorecerían más welfare social. Ok, tenemos 4 minutos y 5 preguntas. ¿Cómo le hacemos ya que se ve esta política como un zero-sum game, donde hay perdedores y solo perdedores y solo un ganador? ¿Cómo funcionamos para colaborar? En un mundo bipartido, el ganador puede no querer compartir con lo demás de la población, y eso es un problema grave. Si un ciudadano quiere abstenerse, ¿por qué deberían ser obligados a votar como en Brasil o como en Australia? Es importante que en estos sistemas que haya la posibilidad de escoger a Donald Duck o no a los miembros principales, los candidatos principales. Lo importante es que ustedes participen. Y
si la gente no quiere los candidatos principales, sí deberían expresarlo, pero simplemente tendrían que participar. Mientras que en un sistema bipartido no es posible. ¿Cómo le hacemos para ir más allá de Citizens United? No creo que la responsabilidad corporativa para el welfare de la población es una cumbre en un proceso mucho más largo. En realidad el problema es hasta más amplio de Citizens United. Yo estoy en favor de menos de que haya, de bloquear el dinero en la política, sino que haya más participación en la política, sin contar el dinero que tienen. Es decir, que las corporaciones tengan que hacer contribuir igualmente o el gobierno que contribuya igualmente a las contribuciones pequeñas que la mayoría de la población puede dar. Es decir, eso movilizaría a mucha más gente, mientras que evitaría que los $10,000 que van nada más a 2 personas tuviera tanta importancia. Hay algunos que dicen, hay muchos que piensan que en realidad la cosa más importante en la política es el dinero. Yo pienso que la participación de la población en general sea hasta más importante, porque es casi imposible evitar que el dinero de las grandes corporaciones entre el campo político. Y esto es una manera muy buena para concluir esta charla que ha sido extraordinariamente estimulante. A pesar de que nosotros volvamos al purgatorio una vez terminado esto. Mil gracias a Chuan Phuong por haber dado esta charla maravillosa. Gracias a todo el público. Y espero que vuelvan para otros eventos. Por favor, tomen la encuesta después de que termine nuestra charla y antes de que se vayan. Gracias y buenas noches.